fallas. Una persona que está todo el día en una máquina produciendo y se da cuenta que una pieza sale de, no sé, de un torno y tiene que trasladarse 20 metros a dejarlo después en la fresadora, evidentemente sabe que es una pérdida de tiempo, y si la persona no está involucrada directamente en el negocio, no va a saber que para la persona es un problema. Para él, por comodidad, ¿cierto? Quizás el layout de la empresa no le permite tener la fresadora más cerca del torno, pero se puede hacer evidentemente una mejora en ese proceso, donde podemos tener el torno y la fresadora más cercanos, y evidentemente si hacemos una medición, esa persona podría pasar de producir 100 piezas de metal a 200, quizás. Es una cifra que estoy tirando al voleo, ¿cierto? Pero evidentemente la mejora de los procesos se ven claramente identificadas, ya sea se pueden cuantificar, ya sea con la mayor producción o bien con el beneficio del mismo trabajador, que para él ya quizás no es lo más importante producir el doble de las piezas, sino que para él es más importante estar en un puesto de trabajo un poco más cómodo, no estar trasladándose constantemente hacia la otra maquinaria. Entonces, para modelar negocios es súper importante tener una visión amplia del entorno, como les mencionaba, lo que nos lleva a tener una visión de la organización para posteriormente llevarlo esto a los procesos de negocio y finalmente apoyarnos con los sistemas de información, que son las TI, ¿cierto? Las tecnologías de la información. ¿Por qué modelar un negocio, cierto? Existen estas 4 respuestas que de alguna forma nos orientan la decisión que estamos tomando. Porque vamos a entender cuáles son los mecanismos claves que tiene nuestro negocio actual, ¿cierto? De alguna forma, dónde debemos poner el énfasis en hacer las mejoras o bien en inyectar más recursos económicos o más recursos con personas. Podemos probar un nuevo concepto de negocio, lo que está ligado directamente con la innovación. No siempre tenemos que hacer las cosas como se ha hecho tradicionalmente. Recuerdo mucho una historia que contó un profesor cuando yo estudiaba acá en la universidad, un profesor de producción, nos contaba que hizo una analogía. Había una persona que estaba a punto de almorzar y era un niño, fue a ver a su mamá que estaba cocinando cazuela para ese día. Entonces se fijó que la mamá tomaba el trozo de la carne de la cazuela, la cortaba en 5 partes y la echaba en la olla. El niño, curioso, ¿cierto? Como la mayoría de los niños lo son, le preguntó a la mamá por qué cortaba la carne en 5 trozos y la echaba en la olla, porque el niño ya era capaz de asimilar que el trozo de carne caía perfectamente en la olla. Entonces la mamá le respondió que ella hacía así la cazuela porque así le enseñó su mamá. Entonces el niño, como era curioso, no se vio satisfecho con aquella respuesta, fue a preguntarle a su abuela, es decir, la mamá de su mamá: abuela, ¿por qué tú cuando haces la cazuela, ¿cierto?, tomas la carne, la cortas en 5 trozos y le echas en la olla? La abuela, sin mucha sorpresa para usted, le respondió lo mismo, le dijo: porque mi mamá lo hacía así. El niño fue donde la bisabuela. Y llegamos a la tata. Fue donde la bisabuela, que justo estaba haciendo cazuela de vacuno. Y le preguntó: bisabuela, ¿por qué tú cortas la carne, ¿cierto?, en 5 trozos y luego la echas en la olla? La bisabuela lamentablemente le respondió lo mismo al niño. Esta historia se lo hacemos un poco de ficción. Evidentemente ya más allá de la bisabuela los ancestros no estaban vivos, pero el niño tomó una máquina del tiempo, viajó hacia la época casi prehistórica, se entrevistó con la persona, con la matriarca, por así decirlo, de la familia, y solo pudo percatarse viendo las acciones de la persona por qué hacía eso. Resulta, la explicación era tan sencilla como que la primera persona que cocinó la cazuela tenía una olla tan chica que la carne no le caía de otra forma que no fuera cortándola. Y si ustedes se dan cuenta, con esa analogía, las personas, generación tras generación, van haciendo las cosas. Tú les preguntas y a veces no saben y lo hacen así porque así se hace desde hace tiempo. Entonces, la invitación es: ¿por qué no innovar? ¿Por qué no hacer las cosas distintas? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas como se han hecho siempre? O sea, tampoco una invitación a que ustedes se rebelen en sus casas, en sus trabajos, no, para nada. Pero la idea es que de alguna forma tengamos ese bichito de innovar y de alguna forma poder hacer las cosas de manera distinta. ¿Quién sabe? Que es lo más probable, si nosotros tenemos estudio acabado y lo hacemos de una buena forma, vamos a obtener mejores resultados, vamos a ver que va a ser un beneficio. Por otra parte, vamos a estudiar también los conceptos que pueden utilizar las empresas, ¿cierto?, que compiten conmigo, que se llama el benchmark, ¿cierto?, que cuando yo me comparo con empresas del rubro similar y estoy viendo cómo ellos están haciendo su proceso o sus modelos de negocio. Y también modelar un negocio nos sirve para
la definición, ¿cierto?, de los sistemas de información, el software y las TI que vamos a utilizar para soportar la plataforma. Como podemos ver en ese simple diagrama, ¿cierto?, los procesos, ¿cierto?, tienen que ser sometidos a un rediseño. Van a haber tecnologías habitantes que soportan estos procesos, ¿cierto?, y va a haber un organigrama de procedimientos que tienen relación netamente con las personas, ¿ya? Estos tres conceptos nacen de alguna forma la integración del Business Process Management, ¿cierto?, que es el tema que estamos hablando en este momento. Quisiera saber si tienen alguna duda hasta el momento, si voy muy rápido, ¿no? Entonces, viendo un poquito de ingeniería de negocio, ¿cierto?, tenemos un conjunto de técnicas que son para poder diseñar los procesos de negocio, ¿cierto?, siempre conforme a los objetivos específicos, recordando que todos los objetivos que persigue mi empresa tienen que estar alineados para que todos podamos remar a su mismo lugar y conseguir un objetivo que es en común. El rediseño de los negocios puede tener distintos alcances, ¿ya? Yo puedo rediseñar un proceso con la iniciativa de poder automatizarlo, con la idea de poder mejorar el proceso que estoy rediseñando, con la idea de innovar, como les comentaba recientemente, con la idea de hacer reingeniería, ¿sí?, ¿cierto?, sobre el mismo proceso, y tenemos ese juego. ¿Cuáles son los criterios para poder rediseñar los procesos de negocio? Inicialmente, la idea es que los trabajos se puedan efectuar de manera paralela, ¿cierto? De repente hay actividades que podrían retrasar la salida de un producto. Por ejemplo, se puede crear un producto de madera, luego ese producto se pinta y hay que esperar cierta hora hasta que se seque, ¿cierto?, para después que se lleve a hacerle un tallado. ¿Por qué no tomar las piezas, tallarlas antes de que salgan al taller de pintura? Entonces vamos a ganar tiempo. En la medida que nosotros identificamos las tareas que tienen relaciones similares, ¿cierto?, y las mismas características, podemos ganar tiempo y apurar los procesos. Otro criterio importante es poder distribuir la organización haciendo posible que la información sea accesible de distintos lugares geográficos. En la medida que las empresas automatizan los procesos o utilizan de manera más amigable las plataformas de la información, podemos acceder, qué sé yo, hoy en día desde la sucursal de Punta Arenas a la información que tengo en Santiago. Y si un cliente quiere un producto en específico, lo tengo agotado en mi bodega, perfectamente lo podría mandar a solicitar a la bodega de Temuco, qué sé yo, hacer una encomienda y poder satisfacer a mi cliente. No olviden que el objetivo siempre principal y final de todo esto es poder satisfacer la necesidad de un cliente. Aquí todos somos clientes, inclusive acá en la universidad. Nos prestan un servicio por el cual nosotros pagamos, evidentemente, y la universidad ya también se organiza, ¿cierto?, en formas de proceso, con su asignatura y con las cosas y los ramos que le está dictando. Otro de los criterios importantes es poder mover parte de los procesos fuera de la organización. Si yo tengo, por ejemplo, una automotora, claramente mi core business, ¿cierto?, mi conocimiento va a estar centrado netamente en lo que son los automóviles. Yo voy a tener mucho conocimiento sobre automóviles, pero el día que yo quiera instalar, por ejemplo, una plataforma tecnológica, un enlace a internet para poder comunicarme con otros sucursales, son claramente temas en los cuales yo no soy experto. Eso me va a llevar a tener que hacer un reclutamiento y buscar personas que no solamente sepan sobre automóviles, que no sean, por ejemplo, no solamente ingenieros mecánicos, no solamente ingenieros comerciales, o no solamente un personal de fuerza de ventas, sino que voy a tener que traer probablemente un ingeniero informático, un ingeniero en telecomunicaciones que pueda desarrollar el negocio que yo quiero llevar a cabo. En la medida que yo sé identificar cuáles son las capacidades de mi compañía y de mi empresa, puedo externalizar los servicios. Hoy día se utiliza mucho lo que es el outsourcing, ¿cierto? Hay servicios que son externalizados por las empresas y que de alguna forma benefician, ¿cierto?, a la compañía. ¿Ya? Hay que ser capaz de poder identificar cuáles son los claves y poder externalizarlos, moverlos fuera de la empresa, pero eso sí, siempre teniendo un control acabado, no olvidando que estos procesos también contribuyen un valor agregado al servicio o producto que yo estoy desarrollando. Otro criterio, ¿cierto?, es que de alguna forma se apoyen las actividades y que se soporten los traspasos de información. Si nosotros no tenemos un traspaso de información fluida y no tenemos comunicación ni colaboración entre las áreas, vamos a caer en la misma estructura que nosotros estamos de alguna forma criticando, ¿cierto? Donde las empresas que tienen la estructura jerárquica tradicional de la pirámide presentan barreras donde no todos comprenden los objetivos de igual forma. Entonces hay que de alguna forma contribuir e incentivar que se produzcan relaciones colaborativas entre los mismos colaboradores de la empresa.
Y el último criterio, ¿cierto? Tenemos que tratar de evitar la duplicidad de información, ¿cierto? No sacamos nada, es súper ineficiente tener a dos personas trabajando en un mismo objetivo, a no ser que la carga de trabajo sea mucho, pero si tenemos a dos personas haciendo la misma tarea, es muy probable que ellos se entorpezcan, que al final no sepa cuál actuar primero y vamos a tener quizá un gran tiempo de ocio perdido que no le va a estar agregando ningún valor al producto o servicio. Existen varias formas de poder estructurar una organización, ¿cierto? Entre las que se destacan están los enfoques funcionales que tienen relación con lo que vimos en el video, lo que introducí inicialmente en la pizarra, y el enfoque por procesos. ¿Ya? Tenemos acá una tabla que de alguna forma nos realiza una comparación entre la estructura tradicional funcional y la estructura que se define por proceso. ¿Ya? Cuando tenemos una estructura tradicional, la división de las funciones están basadas en el tiempo, ¿ya? Porque los procesos van corriendo de manera jerárquica, es decir, las bajadas de información que se producen en las compañías tienen un cierto delay, un cierto retardo, ¿cierto? Hasta que llegan las instrucciones al personal operativo o que ejecuta las tareas. En cambio, cuando tenemos una estructura por procesos, ¿cierto? Tenemos la división de los procesos, lo cual nos permite entregar un valor agregado, donde la información se distribuye de forma paralela y secuencial. En la estructura tradicional, ¿cierto? Tenemos relaciones de subordinación, ¿cierto? Siempre tenemos al jefe, al subgerente, al gerente y así en la escala jerárquica. En cambio, en la estructura por procesos tenemos relaciones de liderazgo, ¿ya? Claramente, cuando se realiza una estructura por procesos, podemos apreciar ciertos talentos o ciertas actitudes y aptitudes que tienen los trabajadores que antes no se notaban con la estructura anterior. Eso es súper importante para el desarrollo de las personas dentro de una organización. En la medida que a uno le asignan mayores responsabilidades o siente que puede colaborar con la estrategia en general de todos los compañeros, ¿cierto? Sentirse más líder o ejercitar el liderazgo te hace tener un mayor sentido de pertenencia y de desarrollo profesional, también personal. En la estructura funcional, ¿cierto? Tradicional tenemos aplicaciones que son repetitivas, ¿cierto? En cambio, en los procesos tenemos un proceso completo que es cíclico, que lo vamos a realizar